Esta lección mostrará cómo resolver un problema de aplicación que involucra un sistema de ecuaciones escribiendo el sistema como una matriz aumentada, y luego escribiendo la matriz aumentada en fila reducida. Usando la calculadora de matriz Desmos como asesor financiero, una de sus obligaciones es crear un balance de acciones y bonos que se adapten a la tolerancia al riesgo de su. Algunas personas son más tolerantes al riesgo con el objetivo de ganar más dinero, mientras que otros tomarán un menor riesgo para estar más seguros con sus inversiones. Que su cliente le ha informado que tienen un riesgo promedio deseado de 6.184 y tienen 8.210.56 para invertir en sus acciones sugeridas, y bonos que también quieren triplicar el número de acciones de Estera en comparación con el autobús que tiene Estera de acciones seleccionadas, que tiene un riesgo de 9, y costo de 31.21 por acciones de autobús de acciones que tiene un riesgo de 7.6. Y costo 54,95 por acción, y finalmente bonos seguros que tiene un riesgo de 1.8, y un costo de $48 por acción. Como muchas acciones de cada uno debe ser comprado, vamos a dejar M igual al número de acciones Estera, B igual al número de acciones de bus, y S igual al número de acciones seguras que vamos. Tienen que escribir tres ecuaciones, una con el riesgo medio, otra que implica el costo total y una tercera que implica el número de acciones de Estera en comparación con el bus, porque el riesgo promedio tiene que ser 6.184. Vamos a tener que escribir una ecuación para el ponderado promedio del riesgo de las tres opciones de inversión, y dado que MAT tiene un riesgo de 9, bus tiene un riesgo de 7.6, y seguro tiene un riesgo de 1.8. El riesgo medio ponderado es 9 veces M, el número de acciones de Estera, más 7.6 veces B, el número de autobús acciones, más 1.8 veces S, el número de acciones seguras, todas divididas por el número total de acciones, que es la suma de MB. Y esto debe ser igual al riesgo deseado de 6.184. Y ahora para la ecuación de costos, ya que cada parte de coste Estera de 31.21 centavos, cada parte de los costos de autobús $54,95. Y cada parte de los costos seguros $48. La ecuación de coste es 31.21 veces M más 54.95 veces B más 48 veces S debe ser igual a 8.210.56. Y luego para la tercera ecuación, el cliente quiere triplicar el número de acciones de Estera en comparación con el bus, y por lo tanto M debe ser igual a 3 veces B. Sin embargo, muchas acciones de bus hay, el número de acciones de Estera siempre es el triple de la cantidad, y ahora a partir de aquí, antes de escribir la matriz aumentada cada uno de estos, las ecuaciones deben estar en forma estándar, y por lo tanto tendremos que cambiar la forma de la primera ecuación y la tercera ecuación. Vamos a numerar estas ecuaciones para mantener las cosas organizadas. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Notan cómo la ecuación 2 ya está en forma estándar, lo que significa que todos los términos variables están a la izquierda y la constante está en el derecho. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con la escritura de la ecuación 1 en forma estándar. Para el primer paso que necesitamos para borrar la fracción o borrar el denominador de M más B más S, multiplicando ambos lados de la ecuación por M más B más SS. Nota en el lado izquierdo de la ecuación, multiplicando M más B más S simplifica hacia afuera. En el lado derecho tenemos que distribuir 6.184. Y por lo tanto en el lado derecho tenemos 6.184 metros más 6.184 B más 6.184 segundos. Y ahora necesitamos todos los términos variables en el lado izquierdo, así que ahora restamos 6.184 metros 6.184 B, y 6.184 segundos en ambos lados de la ecuación, que nos da un 0 en el lado derecho. A la izquierda 9 M menos 6.184 metros es igual a 2.816. M 7.6 B menos 6.184 B es igual al 0.416 B. Y 1.8 S menos 6.184 S. Nos da menos 4.384. S. Y ahora la ecuación 1 está en forma estándar, que he escrito aquí en azul.
Ecuación 2 ya está en forma estándar, y luego para la ecuación 3 necesitamos que el término b esté en el lado izquierdo, así que restamos 3b en ambos lados dándonos m menos 3b es igual a 0. Ahora que tenemos las tres ecuaciones en forma estándar podemos escribir la matriz aumentada donde cada ecuación nos dará una fila en la matriz aumentada. Así que para la primera fila usando la ecuación 1 tenemos 2.816. 1,4. Menos 4.384. Y luego 0 y luego para la segunda fila tenemos 31.21. 54,95. 48 y luego 8210.56. Y luego para la tercera fila notar cómo no hay término S, y por lo tanto el coeficiente de S es 0 dándonos una fila de un negativo 30. 0 y ahora vamos a la calculadora de matriz Desmos, y entramos en la matriz aumentada. Haga clic en nueva matriz, cambiar las dimensiones a una matriz de 3×4, y ahora entramos en los elementos. En la primera fila tenemos 2.816. 1416. Menos 4.384. 0 en la segunda fila tenemos 31.21. 54,9548. Y 8210.56. Y luego para la última fila tenemos una. Menos 30. 0 entraría ahora para escribir una matriz en forma escalonada fila reducida. Hacemos clic en Ref seleccionar matriz y entraría a la derecha. Tenemos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Vamos a anotar esto e interpretar los resultados. Recuerdan que la primera columna representa los coeficientes de m, la segunda columna representa los coeficientes de b. La tercera columna representa los coeficientes de S. Interpretando la primera fila tenemos un m es igual a 90, y 6 o m es igual a 90, y 6 en la segunda fila tenemos un b es igual a 30, y 2 o b es igual a 32. En la tercera fila tenemos una s o s es igual a 72, así que ahora sabemos que usted debe comprar 96 acciones de Estera ya que m es igual a 96, 32 acciones de Bus ya que b equivale a 32. Y 72 acciones de Caja Fuerte porque S es igual a 72. Espero que hayas encontrado este útil.